Pues un episodio más de Mindset en la Mesa. Sí, señor, aquí estamos. Bueno, chin chin, primero, que el otro día se nos olvidó. ¿De qué vamos a hablar hoy, Adri? Del sistema educativo en España. Vamos a hablar en general de lo que es la educación, ¿vale? Vamos a dar un poquito, hemos preparado unos bloques, tenemos 9 bloques preparados y queremos hablar un poquito, nos gustaría, o sea, prácticamente de cada bloque podríamos hacer un podcast. Sí. Pero vamos a intentar tocar, hemos seleccionado como las preguntas más importantes que nos parecen a nosotros en cada bloque y sobre todo vamos a intentar no dar demasiados datos ni ponernos muy técnicos, sino hablarlos un poquito más generales y si vemos que da más contenido para poder hacer otro segundo podcast y entrar más en detalle en algún punto, pues lo haremos sin problema. Entonces, primer bloque, el sistema educativo en España. Para que entendáis un poquito, como para daros un resumen, introducción antes de empezar con las preguntas, España tiene un sistema muy fragmentado. Va desde infantil hasta luego tenemos obligatorio bachiller y luego ya tienes la opción de FP, universidad, pero bueno, para que lo entendáis. Y dentro de nuestro país hay ahora mismo pues, los 3 modelos principales: educación pública, educación concertada o educación privada, ¿vale? Eso es un poquito lo base. Cosas a tener en cuenta que se han visto últimamente. En España, desde 1970, llevamos 8 cambios políticos, 8 cambios de ley desde ese año. Entonces, es verdad que ha cambiado mucho en los últimos años y no sabemos si habrá más cambios o no. Pero bueno, es algo que trataremos y yo creo que la primera pregunta que te lanzo, ¿crees que el sistema educativo español está diseñado para preparar a las personas para la vida o solo para superar un examen? Simplemente para superar los exámenes. Creo que desde el principio nos enfocamos en memorizar mucha teoría, muchos datos y muchas cosas que en la vida real, una vez que te enfrentas al mundo laboral, no estás preparado para ella. O sea, creo que sobre el papel es muy fácil saber las cosas que hay que hacer, pero no en situaciones reales, en todos los ámbitos de trabajo, tanto desde el hospital hasta, me lo invento, hasta un barrendero. Creo que hay ciertas cosas que no se tocan o no se hablan dentro de la educación. Y yo creo que tampoco, o sea, hablaremos de eso ahora después, creo que tampoco se tocan porque es como que no interesan desde el principio. O sea, creo que sí que es verdad que se buscan unos conocimientos básicos en unas áreas generales, pero creo que se le pone más hincapié en eso, en que tú tengas que aprenderte los ríos de España de memoria y lo tengas que aprender, memorizar, escupir en un examen y que luego es algo que se te va a olvidar y que es que realmente con ahora mismo cómo está la tecnología y cómo está el mundo hoy en día, son datos y cosas que es que no hace falta que te aprendas porque lo puedes en 3 segundos lo tienes buscado en Google. Entonces creo que es eso, creo que pasando el punto, hablando antes lo que hemos dicho de infantil, primaria y demás, entiendo que para infantil, para incluso primaria, pues es verdad que el saber un poquito de todos los temas y que tengas como una cultura general en todos los sectores, creo que es importante. No, importante y necesario. Claro, correcto. Creo que hay que tener una cultura general en los diferentes ámbitos de la vida, historia, geografía, lengua, matemática, pero creo que ahora mismo, con toda la tecnología que hay, creo que no es necesario que sepamos hacer una integral de memoria. Ya. O sea, cuando puedes entender lo que es y cómo se hace. Sí, entenderlo, pero creo que es más necesario que sepas aplicar la integral al siguiente paso o al siguiente problema antes de que tirarte 1 hora en desarrollar la integral cuando tienes una calculadora, un ordenador, lo que sea, que te dan el resultado en 0,01 segundo. Y todo eso que al final es eso, que es matemáticas, eso en un Excel ahora mismo te lo haces y te lo hace él solo en 0, pero yo también, por ejemplo, recuerdo de aprenderme de memoria temas de conocimiento del medio, sociales o así, y que era como, al final, o sea, que yo entiendo que tú te tengas que aprender esas cosas en el sentido de entenderlas. O sea, que tengas una comprensión de lo que es el cuerpo humano, la biología, la física, lengua, mates, todo lo que... Pero el hecho de eso, de que te tengas como que aprender de memoria para soltar en un examen, yo qué sé, los verbos irregulares de inglés y que haya un examen que sea aprenderte los verbos irregulares de inglés, todas sus formas, no sé, o sea, como que creo que se invierte muchísimo esfuerzo y sobre todo se le enseña a los chavales desde pequeños a memorizar. Efectivamente.
O sea, no te enseñan a comprender y retener. Yo ahora mismo, hace no mucho, Sandra estaba mirando para lo que sería ahora el examen de... como si tuviera que hacer la EBAU, y estuve mirando modelos de examen de la EBAU, y yo dije, ¿cómo cojones sabía yo hacer esto? ¿O cómo narices sabía yo estas cosas? Que es como que de hace años se me han olvidado completamente. Pero porque es algo que no uso. O sea, yo recuerdo de historia de España o historia de la literatura, y recuerdo saberme de memoria, pues eso, la historia y la vida de García Lorca o de... ¿Para qué? En plan... No sé, o sea, yo son cosas que entiendo hasta cierta edad, o sea, es eso, al final un niño cuando está aprendiendo, tú lo metes en el cole, en infantil, en primaria, y joder, que te enseñan de lengua de todo, vocales, sintaxis, morfología, en matemáticas lo mismo, te enseñan a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar, pero creo que hasta cierto punto tendría que ser el límite. En la época que estamos ahora, antes me imagino que tendrías que profundizar más, pero ahora mismo creo que es mucho más importante que potencien el saber aplicar el internet, la inteligencia artificial y eso a resolver los problemas que en eso, pues en resolver una incógnita. Siempre hablando de meterte en materia, o sea, pues todos tenemos que saber hacer un mínimo común múltiplo, lo que sea, pero conocerlo, no que te hagan un examen de eso. No, o incluso que si te hicieran, en plan, puedo entender que te hagan un examen como para saber lo que, en el sentido como para comprobar lo que estás aprendiendo y demás, y que sepas un poco de todo, pero no que sea vas a repetir curso porque se te da mal las matemáticas y no me has aprobado un examen. Sí. Y como no me apruebas un examen, te vas repites otro año. Sí, creo que es un error que no se potencie las habilidades de cada niño. Eso es. O sea, creo que... Vamos a hablar esta mañana. Sí, para mí es un ejemplo tonto. Si al niño le gusta coser, que tanto los profesores como su entorno potencien ese gusto o esa habilidad que tiene el niño. Es que no sabes lo que puede salir, pero siempre, no, hay que estudiar, venga, matemáticas, lengua, tal, no. O sea, dentro de ese conocimiento general, creo que hay que potenciar lo que al niño le gusta o se le da bien. Y que incluso, es que hay alguien que se le puede dar muy bien, excelente una cosa y el resto que se le den mal, pero porque a lo mejor no lo va a necesitar en su vida. O sea, es que recuerdo una conferencia, no me acuerdo de quién era el que la dio, y decía, le preguntaba al público y decía, si tu hijo saca un 5 en matemáticas y un 10, un 3 en matemáticas y un 10 en lengua, ¿qué le pones? ¿Un profesor de lengua o de mates? Y todo el público decía, de mates para que apruebe. Y decía, no, de lengua, porque igual tienes al próximo que va a ganar el Nobel de la escritura, o sea, porque o va a cambiar el mundo de la literatura en algo, o lo mismo, o igual a alguien se le da genial, le encanta la biología, la medicina o así, y no le gustan los números porque no se le da bien. Potencia. Y igual es el siguiente premio Nobel que va a descubrir la cura del cáncer. Entonces creo que es como mucho, o sea, por ejemplo, en el tema del deporte, ya lo hablamos el otro día, cada vez se busca antes y de manera más específica los talentos. Es decir, si tú eres bueno en resistencia, eres bueno en fuerza, eres bueno en tal, cada vez se te intenta categorizar en tu deporte para que seas más específico. Se enfoca más el tiro. Efectivamente, más especialista en eso. Y en la educación es todo lo contrario. La educación es como, es preferible que seas un mediocre en todo, que no que destaques en algo y potenciar ese algo. Entonces creo que también, luego hablaremos de ello, pero creo que también tiene mucho que ver con la mentalidad que tenemos desde pequeñitos, que nos han enseñado eso, que como que tienes que ir aprobando todo y que es mejor un 5 que no un suspenso, y que el suspenso era un fracaso, y que también yo creo que la gente no tiene, o sea, enseñamos desde muy pequeños en el que tú te validas y tú eres en función de tus resultados académicos. Sí. Y puede ser pues eso, lo que hay ahora. Hay un montón de TDAH. Ahora es que mi niño es hiperactivo, o mi niño está... Lo que pasa es que tu hijo igual es súper creativo y no le interesa una mierda lo que le están contando. O estar sentado. Claro. Sí. Y que a lo mejor le llevas yo qué sé, a otro ambiente, a otro tipo de enseñanza, o con otro profesor, que también hablaremos del tema de los profesores. Entonces yo creo que muchas veces es eso, estamos intentando hacer pasar a todos por el mismo filtro, y es como, tienes en una clase un mono, un elefante, un pez, un tal,
Y todos tienen que trepar a un árbol. Entonces el mono de puta madre, el elefante suspende y hay uno que igual se te muere por el camino porque le estás intentando meter un tipo de aprendizaje que no está adaptado a su forma de ser, a su forma de entender las cosas, etc. ¿Y qué es eso? Y que de repente tratamos a la gente de pues tú no vales para estudiar o tú no tienes esto, o tú no... Y no sé, o sea, creo que desde pequeños no estamos enseñando a valorar a la gente, a los niños en sí, a que tengan una autoestima por lo que son, sino por lo que saben. Entonces creo que es bastante negativo, pero bueno, ya hablaremos en un bloque más adelante de tema de salud mental y todo esto y lo trataremos, pero vamos. En resumen, la pregunta, rotundamente creo que te preparan para un examen, Sí. que al final es la EBAU, que es para que cuando tú llegues a bachiller, pues apruebes un examen que también hablaremos ahora en 2 preguntas, hablaremos de la validez de ese examen para mí, por lo menos lo que hemos hablado, pero bueno. Siguiente pregunta. ¿Los políticos deberían poder cambiar el currículum cada vez que gobiernan de lo que se enseña en educación? No, por supuesto que no. O sea, al final creo que a todo el país le interesa y a todos los políticos le interesa que la gente salga lo más formada posible. Y si cada vez que hay un cambio de gobierno cambia la educación para los intereses de ese partido que gobierna, creo que es un error. Y al final jamás se consigue que haya un conocimiento de verdad, sino que siempre hay un conocimiento adecuado al momento político que se vive en el país. O sea, como has empezado tú la frase, creo que no es que le interese al gobierno, sino que le interesaría a España como país, como ciudadanos, Sí, bueno. nos interesaría que todos saliéramos lo mejor formados posible y lo más capaces posible. Pero creo que desde el punto de vista de los políticos y del gobierno, No les interesa. les interesa todo lo contrario. Claro. Que tú salgas lo menos preparado posible para la vida, para que tú dependas de tu papá o mamá, tus ayudas del Estado, tu paguita por aquí, ser funcionario por acá. Entonces, creo que es eso. Creo que desde pequeño esto ya opinión mía, ¿eh? Alguno me llamará conspiranoico, pero yo creo que desde pequeño lo que nos hacen es... Nos va metiendo por el ar. Y a todo el mundo. Y el que se sale de esa... Es como si yo me lo imagino, tú eres ¿cómo se llama? Una cadena de montaje, Sí. ¿no? Entonces tú vas pasando por la línea. Y es como que a todos, igual que cuando tú entras en la cárcel, a todos les rapan el pelo. A lo mejor uno tiene un pelo muy diferente, uno tiene un pelo muy guay enfocado para esto. Llamémosle pelo a las habilidades de cada uno. Pero como que yo qué sé, tú desde No pequeño... quiere que nadie destaque. Claro, y que inconscientemente te están metiendo muchas ideas y muchas formas de pensar y que ya no solo de los propios profesores que también, sino lo que les obligan a los profesores a dar y a exigir. Entonces como que ya al final todos te están metiendo en un mismo molde. Y ya vas pasando. ¿Qué pasa? Que o una de dos. O sales del sistema y entonces eres el apestado, que no vale para estudiar, que etc. Pero qué casualidad, la peña que ahora mismo más está triunfando en el mundo y más tal... Son los que se han salido. A lo mejor no tienen una carrera o estudiaron una carrera de una cosa y ahora están trabajando de otra y han cambiado el mundo con otra cosa. Yo que sé, se me viene a la cabeza, pues eso, Steve Jobs estudió caligrafía. Él tenía una carrera de caligrafía y mirar lo que ha llegado ese señor. Entonces, no sé, es como que desde el principio, para ellos lo que les interesa es que tú seas una oveja más del rebaño. Sí. Entonces... Pero creo que ha pasado desde siempre. Claro, lo que pasa es que ahora cada vez nos damos... Incluso si lees libros de antes, 1984 de Orwell, Un mundo feliz, ¿de cuándo son? De hace 40, 50, 60 años, al final siempre van dirigidos a lo mismo. Que creo que nos quieren iguales de tontos, desesperados y aburridos para tener lo que dijiste tú, de depender de algo externo que nos haga feliz. Sí, todo. Entonces, yo ahí creo que no debería ser posible. O sea, tú como país, tú deberías tener unas bases de educación y que eso no se toca. O sea, me refiero porque ¿qué más da que gobierne X, que Y, que Z? Tú deberías aprender lo mismo. Lo de fuera no cambia. Claro, o sea, la educación debería ser exactamente igual. Es como, viene uno al poder, pues ahora se da religión, ahora no se da religión, ahora se da esto, ahora se da lo otro, ahora... o todos, o una cosa para todos siempre, o no. O sea, me refiero, entiendo que puedas añadir a mayores alguna cosa al plan educativo, pero como un extra, pero que tampoco lo entiendo muy bien. O sea,
o sea, debería ser añadir cosas en función de lo que cambia en el mundo y no de lo que cambia en tu país. En el sentido, ahora, ChatGPT, no entiendo cómo no hay una asignatura que sea solo de redes sociales e inteligencia artificial. O sea, para que los chavales aprendan qué es. Primero, ya no solo por el hecho de utilizarlo, sino por el hecho de lo que hablábamos en el podcast de redes sociales, el saber a lo que se van a enfrentar estando en redes sociales y estando en internet, a nivel de peña que seguramente lo usará para timar a la gente, para engañar con inteligencia artificial. Sobre todo saber utilizarlo y saber discriminar lo que es bueno y lo que es malo. Eso es. O sea, creo que la educación debería estar pensada desde un primer momento para que cada individuo que pase por ella salga con sentido común, un pensamiento crítico para saber diferenciar unas cosas u otras y un pequeño nivel de, o sea, llamo pequeño porque luego, obviamente, cuando te centras en cada materia, en cada área, es extenso todo lo que tú quieras y más, pero que tengamos un mínimo de cultura general de todas las áreas. O sea, yo entiendo y me parece súper bien el hecho de que aprendamos de historia, de mates, de lengua, de idiomas. Creo que es eso, al final vamos a salir mucho más formados y aunque luego haya gente que destaque más en unas cosas o en otras, al final es imposible que estés completamente preparado si dejas áreas de tu conocimiento y de tu educación sin tocar. Entonces no es como que solo se tengan que dar las cosas que se te den bien, pero creo que como que deberían impulsar más a que la gente, aunque no se le dé tan bien tantas cosas, que pueda seguir formándose y que les ayuden a llegar hasta un FP o la universidad, a no que pues gente que conozco yo de mi alrededor y historias de que porque en primaria a lo mejor no han tenido una buena situación, por lo que sea, por tema de familia, por tema de que pues no se han adaptado al tema a la velocidad de aprendizaje o la forma de aprender, y que de repente ves que hay gente que no acaba la ESO porque ya ha repetido 2 veces, porque no se siente cómodo en clase, porque ya va con gente que es menor que ella y influye mucho ahí el nivel social, la adolescencia y todo, y que haya gente que no se desarrolle porque no le dan a lo mejor facilidades o adaptaciones para poder... O sea, no sé, es que me parece algo que... Pero bueno, claro, eso es éxito, será para los gobiernos, me imagino. Esa persona al final... Se hila con la siguiente, de que penséis que cada comunidad tenga su propio modelo educativo. Al final... Yo creo que más que enriquecer, divide a la población. O sea, porque al final es eso, ya estás categorizando, ya no solo comparas a tu país con el resto de países, sino que es que ya dentro de tu país... Dentro del país te comparas. Y que cuando llega la selectividad, la EBAU ahora, y siempre es como, joder, es que en esta ciudad, o sea, en esta comunidad es más fácil que en esta. O por qué en una comunidad se tocan ciertos temas y en otra otros temas. O sea, ¿todo el mundo será exactamente igual dentro del mismo país? No entiendo. O sea, eso es algo que, por ejemplo, no... O sea, yo tengo una prueba más difícil que tú, pero vamos a optar a los mismos puestos de trabajo y a los mismos salarios y a las mismas condiciones de todo. Sí, porque tú cuando vas... Bueno, incluso ella, la de más fácil, viene a tu comunidad y opta al mismo puesto de trabajo que tú. No, y encima seguramente a uno mejor que tú, porque al ser más fácil la suya, es posible que saque mejores notas que tú. Entonces, para luego ciertas carreras que tienen notas de corte muy altas, como pueden ser medicina, dobles grados de matemáticas, física, ingenierías... O sea, ¿qué estás primando? ¿Que haya gente que tenga que desplazarse de comunidad para tener una prueba más fácil, para poder acceder a esas plazas, porque si no lo que le queda es pagarse una privada? O tener que irse directamente a hacer el bachiller en una educación concertada o privada para que le den mejores notas? No sé, o sea... No entiendo por qué en cada comunidad va a tenerse que dar algo distinto de lo... O sea, puedo entender que hubiera como una optativa en el sentido de que tú enseñes cosas de tu comunidad más específicas o quieras entrar en ciertas cosas porque tanto por el tema de el terreno, la cultura de tu comunidad, etc., lo puedo entender. Pero ¿qué diferencia hay que yo estudie en el norte, que en el sur, que en el centro de España? En plan, Sí, pero yo creo que eso es un problema de país, pero en todos los ámbitos, no solo de educación. Al final, Cataluña. Claro. Después, parece que no, pero creo que el mayor problema de España son las comunidades autónomas. Creo que cada uno mira para sí y dentro de las comunidades, las provincias.
igual cada uno tira para su casa. Creo que es algo que no, o sea, por supuesto, no sé cómo se podría solucionar, pero creo que es un gran problema y uno de los perjudicados, por decirlo así, es la educación. Tanto de Cataluña como de Galicia, como de Asturias, de Castilla y León. O sea, no hay ninguna efectivamente. O sea, dije Cataluña porque es lo más sonado, pero no tengo... No, pero es eso, o sea, el hecho de que por el simple hecho de estar divididos, ya lo que te buscan es eso, es dividirte más y que haya más... Claro, ¿qué pasa? Que yo creo que si tú estás todo el rato pendiente, o sea, te tienen tu atención captada en compararte con esta comunidad, compararte con la otra, que por qué esto, por qué otro, por qué tal... te tienen más dividido, porque al final estás cabreado porque yo mi selectividad es más fácil o más difícil o más no sé qué, y estás centrado en esas cosas y en qué comunidad es mejor, qué comunidad es peor, qué mejores notas se han sacado en esta que en la otra. O cuál es más fácil o no para ir, ¿no? Y al final lo que te hacen es estar distraído, mientras ellos pues eso, es como cuanto más odio tengamos entre comunidades, cuanto menos preparados estemos y cuanto más... distraídos estemos en otras cosas, pues más tontos somos. Efectivamente. Ya no más tontos, es más manipulables. En el sentido de que es eso. Es como que juegan con nosotros. Y encima los tíos estarán descojonando allí entre ellos, decidiendo de a ver qué cambiamos ahora. O sea, yo, opinión personal, totalmente personal, creo que el problema del sistema educativo y de la educación no es la educación, es los políticos que llevan la educación. O sea, para mí debería llevar, en plan, los profesores a nivel universidad, colegios, es decir, realmente la gente que más preparada y más entiende de educación deberían ser los que tuvieran como un... Los poderes, por llamarlo así, pero yo creo que eso se puede... Bueno, creo que se debería extrapolar a todos los ámbitos de la política. 100%. El de economía tiene que ser, me lo invento, Amancio Ortega. Mínimo inversor, en plan que entienda el por qué tiene que ir la economía de una manera, por qué de otra. O sea, alguien que esté metido en eso, no alguien que no sabe lo que ha hecho. Correcto. Y para todo. Para todo, o sea... Para medicina, o sea, para medicina defensa... tiene que ser ministro de medicina, un médico. El de defensa, un coronel del ejército. O sea, extrapólalo a todos los ministerios que hay en el gobierno de España. Que no son pocos. Cada vez más. No sé, o sea, yo es que creo que es algo que no puede tocarse. Yo no puedo, o sea, ¿qué diferencia hay entre Castilla y León y Asturias con Cantabria? O sea, que estamos pegados todos, que es lo mismo. ¿Por qué va a cambiar? Es que no lo entiendo. O sea, puedo llegar a entender incluso temas de eso, pues de idioma. De que, joder, de que aquí pues no te enseñen asturiano y yo entiendo que en Asturias quieran mantener el idioma y poder enseñarlo en los colegios y tal. Lo entiendo perfectamente. Y además me parece súper enriquecedor de que se sigan manteniendo esos idiomas y se sigan enseñando. Los dialectos, claro. Y al final es historia de nuestro país. Y que aquí nosotros aprendiéramos guiones de este antiguo y yo lo entiendo. Pero el resto de cosas, o sea, ¿qué pasa? ¿Te cambian las matemáticas de estar en Andalucía a estar en Castilla y León? ¿Son otras matemáticas distintas o no comprendo yo? ¿O el inglés se enseña de otra manera? Tiene acento andaluz el inglés de Andalucía. No sé, o sea, yo son cosas que de verdad no logro comprender. Entonces, si alguien, por favor, tenemos que avisar tenemos que hacer una segunda parte con Marta, hay que avisar a Marta. Pero bueno, si alguien que esté dentro del sistema educativo y sepa bastante más que nosotros le apetece colaborar, de verdad decidnos y grabamos el podcast con vosotros y vuestra opinión y todo, o sea, de verdad, queremos entender el por qué es esto. Siguiente, ¿por qué copiamos tan poco de los países que mejor funcionan como Finlandia o Estonia? Creo que no interesa, eso es lo primero, y después esos países invierten muchísimo más dinero en el sistema educativo que nosotros. Creo que esos son los mayores problemas que hay. Creo que invierten y que realmente le dan la importancia que tiene la educación. Entonces, es eso, tanto ayudas a nivel económico como facilidades a nivel de, pues eso, de que tú te puedas preparar luego para la universidad, facilidades a nivel de ayudas, a nivel de orientadores que seguramente tengan que desde poco a poco les vayan ayudando para encontrar su posición. Yo recuerdo, por ejemplo, de muchas series que me he visto en Japón. Creo que antes de llegar al bachiller o durante el bachiller tienen como cada alumno un orientador asignado que les ayudan para cuál va a ser en función de cómo van en su educación,
cuál va a ser la carrera que a lo mejor les pega más o qué tipo de trabajo les pega más. Pues eso, un orientador. Y un problema que creo que hay en España es que no valoramos nosotros mismos la importancia que tiene el puesto de profesor. Creo que en España se tiene, pues es profesor, y en otros países es una persona muy, muy valorada. Y al final creo que es como se debería de ver, ya que es el que está educando a tus hijos, a tus primos, al que sea. O sea, al final, o a ti mismo, que creo que es el que te está aportando el valor para acceder a un conocimiento que sin ellos no sería posible de conseguir. Correcto. Y yo, para mí, debería ser mucho más difícil llegar a ser profesor. En el sentido, no a nivel de estudios, sino a nivel de aptitudes y de valores. O sea, realmente creo que hay mucha gente que opta a ser profesor porque es un trabajo cómodo, en el sentido de eres funcionario, vas a tener tu sueldo, tus vacaciones, tu horario muy fácil, pero hay gente que está está haciendo la labor de profesor sin ser vocacional. Sí. Y creo que es un puesto que debería ser totalmente vocacional, sobre todo en edades de primaria, infantil, primaria, la ESO. O sea, creo que debería ser absoluta vocación, o sea, porque yo recuerdo de cómo profesores que a mí, de cómo me han explicado ciertas cosas en una asignatura, de un profesor a otro, y de una asignatura que no podía ver, a absolutamente amarla, y otra que amaba, a odiarla solo por el hecho de quién me estaba dando, ya no por un hecho de conocimiento, de que supiera más o supiera menos, sino por el hecho de cómo llegar a ti, sí, cómo comunicarse, cómo saber motivar al alumno, cómo saber entender las necesidades del alumno dependiendo o sea, no sé. Creo que es eso, creo que habría que... es que no es valorar, es que no, tampoco es examinar la palabra. O sea, que habría que, de alguna manera, comprobar realmente que esa persona vale para ser profesor. O sea, porque tú puedes ser un coco, puedes ser un genio, pero no saber transmitir. Efectivamente. O sea, creo que tú puedes ser muy bueno en algo, pero puedes ser muy malo enseñándolo. Y al final la comunicación se puede mejorar. La forma de llegar al alumno y entender sus necesidades de lenguaje, de cómo aprende. Al final cada uno aprendemos de una manera. Hay gente, o sea, hay alumnos que son más visuales, más... Sí. Entonces eso yo creo que se puede aprender, pero a ti te tiene que salir de dentro el querer compartir eso y querer... Y seguir formándote. Eso, o sea, llegaremos ahí. No formándote en tu materia, que seguramente sepas ya todo lo necesario, pero... la formación para llegar a esos alumnos, porque también depende mucho de la edad que tengan, la clase que tengan, si son más chicos o más chicas, son más guerreros o menos guerreros. Creo que eso influye mucho. O sea, al final formarte de pedagogía, sí, de psicología para entender a tus alumnos. O sea, porque yo, por ejemplo, esto lo he hablado con profesores y me parece que es muchísimo más difícil dar a una clase de 15, 16, 17 años que están en plena adolescencia, la revolución hormonal, todo lo que mentalmente está llevando esos niños en ese momento, en comparación con pues, dar primero de primaria, que al final sí, pues, es más fácil en el sentido de que al final, joder, te ven como una figura de autoridad, sí, mucho más mayor. O sea, creo que dentro de la educación son muchas variables las que pueden influir, y creo que es eso, creo que debería ser el profesor el que se vaya buscando a aprender más herramientas para poder lidiar mejor con esas situaciones. Pero claro, es eso, o sea, tiene que salir de ti, no te lo pueden obligar, porque si no, si te obligan a formarte sobre una cosa pero tú lo haces sin ganas, pues, ¿qué te digo? Pero a ver, es eso. Y yo creo que también debería haber como unos exámenes de renovación de si tú puedes seguir en el cargo. Sí. Es decir, si tú ves que durante X años tú estás de profesor, tienes muchas tasas de suspensos, tasas de insatisfacción de los alumnos, la gente se queja de ti, de tu forma de dar las clases, o simplemente se quejan de que te has quedado sin actualizarte y que llevas no sé cuánto tiempo dando... O sea, creo que porque tú te hayas estudiado una oposición y hayas sacado tu plaza, no puedes ser intocable. Pienso, ¿eh? Sí. O sea, creo que es eso. Totalmente de acuerdo. Debería ser una renovación. Igual que pasas la ITV para el coche, la ITV del profesor. Para dar clases, sí, correcto. Y eso, y que haya parámetros de ¿te has renovado en estos años? ¿Has buscado para ser mejor en tus clases? No sé cómo, o sea, es eso, no tengo la respuesta para cómo valorarlo, cómo hacerlo, pero a mí sí me gustaría que hubiera algo así. Pero creo que, igual que digo para profesor,
en la mayoría de trabajos que tengan interacciones con personas, pero más en la educación. Sí. Es que en la educación, en la medicina, o sea, cosas Sí, así. pero porque es algo que es un campo que está en continua evolución. Tanto que está en continua evolución como que... Y que cada vez se saben más cosas, salen más métodos, más la psicología, no sé, creo que tienen mucha razón en que se debería poder evaluar a los profesores. Y que sobre todo el impacto que puedes hacer en la vida de una persona en ese tipo de trabajos. O sea, yo muchas veces lo pienso y veo que el hecho de poder saber cómo hablar con una persona mientras está entrenando, que tiene un mal día, y poder hacer una broma, poder motivarla con X cosa, de un ejercicio, de un tal, no sé qué, hay gente que le cambia el estado de ánimo Sí. en 10 minutos. ¿Cómo no vas a hacer un cambio en la vida de una persona cuando le estás acompañando durante años en su formación, desde que es un folio en blanco y le estás enseñando tú y escribiendo tú las cosas? O sea, no sé, a mí me parece tan... O sea, yo cuando estudié lo que estudié, que yo de primera siempre todos me decían, sé profesor de educación física y tal, y es como tanta responsabilidad en algo tan delicado como puede ser eso de cómo interactúen con el ejercicio físico, con cómo se ven ellos, su imagen corporal, sus capacidades, etc. O sea, me parece algo tan delicado que no sé. O sea, hay gente que veo que es como se saca la oposición y se la suda completamente, si aprenden, si no aprenden, él lo que quiere es ir a su trabajo y que le den su sueldo a final de mes. No sé, me da rabia, la verdad. Me da rabia. Yo, situación personal, tuve mucha suerte y lo valoro ahora, de que en La Robla casi siempre eran los mismos profesores, desde que entré en primero de la ESO hasta que acabé segundo de bachillerato. Buah. Muy pocos profesores cambiaron y creo que eso, una vez que eres niño, adolescente, no se da la importancia que tiene que siempre sea la misma persona, que ya te conoce cómo eres, cómo has crecido y cómo estás mejorando en tu conocimiento. 100%. Creo que una persona te vaya acompañando de los 12 hasta los 18 es algo que se debería intentar mantener. Y que no haya tantos intercambios de profesores. Y si hay intercambios, porque tiene que haberlos, que haya mucho más diálogo y mucha más... interacción entre ellos. O sea, porque es eso, es lo que tú dices. Si tú ya conoces a una persona y directamente cuando la ves entrar en la clase y la ves cómo pone la mochila o cómo se comporta en la clase, tú sabes si le está pasando algo, si le ves raro, si no tal... O sea, esas pequeñas cosas del lenguaje no verbal y de conocer el comportamiento de alguien durante todo... Es que al final... Es que hay gente que comparte más tiempo con sus profesores que con sus padres. Sí. Entonces, me parece tan importante. Entonces, mira, la siguiente pregunta es, si pudieras cambiar solo una cosa del sistema actual, ¿cuál sería? O sea, esa que acabo de decir sería una de ellas, pero yo creo que la principal es que se pudiera invertir mucho más tiempo en orientar al niño a su mayor capacidad de desarrollo. O sea, me lo invento. Orientar al niño para que saque el máximo partido a su mejor habilidad o a la cosa que le gusta realizar. Yo recuerdo, en base a esto, antes de decir la que yo pienso, pero me gusta mucho esta, yo recuerdo, no me acuerdo si fue en primero o segundo de la ESO o varios, que nos hacían como unos test, no sé si allí en La Robla te lo hicieron alguna vez. Eran como unos test y recuerdo que estábamos durante 2 o 3 días en los que íbamos y eran test de lectura rápida, test de comprensión lectora, test de geometría, de inteligencia espacial, o sea, era como de todas las inteligencias múltiples que hay y demás, pues te hacían como unos test y te daban como unos datos de lo que serían tus cualidades más altas, tus cualidades más bajas en comparación y así. Entonces, si cada X años o incluso anual, para que te fueran diciendo también cómo vas progresando y que pudieras tener como un mapa de cómo están siendo las subidas y las bajadas o en qué te puedes centrar más. O sea, creo que nos daría pie a que la gente saliera mucho más especializada, ya no solo en algo que le gusta, sino en algo que se le da bien. Sí. Y creo que luego sería mucho más fácil también la inclusión en el mundo laboral. Si yo al final sé que desde pequeño tengo una creatividad súper grande y me encanta el tema artístico,
y yo desde pequeño pues empiezo eso, te empiezan a enfocar ya, pues igual que hacen ahora de más el tecnológico, el de sociales, el de tal, Sí. pero fuera porque a ti se te da muy bien y porque te gusta esa rama. O sea, yo creo que hubiera más éxito en el colegio, al final habría menos, pues eso, dentro de lo que son los valores de dejar el colegio, notas, o sea, creo que todo el mundo estaría más a gusto yendo a su clase sabiendo que va a aprender algo que uno se le da bien Sí. y dos le gusta. Luego ahí entraríamos en cosas de, a lo mejor a ti se te da muy bien algo, pero no es lo que te gusta para tu vida porque tienes otras ideas y otros tal, y puedes decidir no seguir con ese camino. Sí, pero ya es una elección. Efectivamente, pero que, o sea, como que pudiéramos decidir más durante todo el proceso de educación en lo que te va gustando y lo que no, y también que seas tú el que decide qué quieres probar y qué no quieres probar. Sí, correcto. Que no sea el acabar segundo de bachiller y que digas, tengo que elegir una carrera y no sé si se me da mejor esto o lo otro, si me gusta esto, si me gusta lo otro, o por lo menos yo, en mi caso personal, yo cuando tuve que estudiar mi carrera, la elegí porque era la que menos me disgustaba en el sentido de que yo no sabía realmente qué es lo que quería hacer con mi vida. Y yo, a la vez que eché solicitud para INEF, eché solicitud para psicología, para diseño y desarrollo de videojuegos, para un montón de cosas porque digo, es que no tengo ni idea de lo que quiero hacer con mi vida. Y al final fue esto, pues porque justo estaba en León Sí, y me apetecía quedarme tranquilo, porque había tenido un bachiller loco. Entonces, no sé. O sea, como que creo que es eso, creo que la gente va a estudiar una carrera porque le toca o porque le da la nota o porque tal, y una vez está en tercero de carrera se da cuenta de si le gusta, si no le gusta, si querría hacer otra cosa, si no. Y ya lleva 3 años, mínimo. Sí. ¿Qué pasa? Volvemos a lo de antes. Al gobierno le viene muy bien que Sí. tú hayas estado pagando tus 3 años de matrícula de la universidad y que después, luego te hagas otra. sí. Entonces, no sé. Pero es eso, ya nos metemos ahí en muchas cosas. Cuanto más tardes en estudiar, más tardes en entrar al ámbito laboral, te tienes que estar quedando con tus padres. O sea, realmente es que al Estado no le viene bien, porque cuanto antes tardes en trabajar, Y antes tardas en tributar. Y Para mí es otro tema que se podría hablar, es que empezamos muy tarde a trabajar. y cada vez más. Sí, pero, o sea, empezamos muy tarde porque el sistema está preparado para empezar muy tarde. O sea, porque es que ahora mismo tú antes tenías una carrera y eras Christopher, madre mía. Es que ahora necesitas 2 carreras, 3 máster, 7 idiomas Y 3 postdoctorado. y igual no tienes trabajo de lo que has estudiado. Correcto. Entonces, no sé. O sea, creo que es eso. Creo que además en España hay una titulitis muy grande. O sea, creo Sí. que cada vez... O sea, yo puedo entender la importancia de una educación universitaria por muchas cosas, como te enseñan a investigar ciertas fuentes de conocimiento, etc. Pero luego hay otras cosas que no puedo entender cómo en la universidad no cambian. Si no, es que lo vamos a tocar Sí. justo ahora. El segundo bloque del que vamos a hablar, ¿vale?, es sobre calidad educativa y nivel de exigencia dentro de nuestro sistema educativo. Dentro de los informes PISA, ¿vale?, muestran un descenso en comprensión lectora y matemática en nuestro país, y también muchos profesores que se sienten desbordados con poco apoyo y formación continua, que es lo que acabamos de hablar, Sí. pero es que no hace falta que lo digamos nosotros, o sea, cualquiera que tenga hijos y que los lleve a clase y que hablara con los profesores 10 minutos, es que los profesores también lo tienen que estar diciendo porque se tienen que quejar, es que no les queda otra. Y lo que hablábamos antes. En España se está invirtiendo menos educación que la media europea, un 4,3% del PIB, Producto Interior Bruto, versus el 5% de la media europea. Es decir, hay muchos sitios en los que se invierten bastante más del 5%. Entonces es eso, se prima la memorización frente al pensamiento crítico. Es lo de antes, se prima eso. Cuanto menos pensamiento crítico tengamos, más fácil es para los políticos y para el gobierno implantarte una forma de pensar, o que, sí, pues eso, al final, es que no es engañarte, pero es aconsejarte una cierta corriente de pensamiento, Sí. o saberte guiar en ciertas cosas a nivel de publicidad, a nivel de, no sé. O sea, eso, creo que cuanto menos pensamiento crítico, además de que vamos a tener una formación peor, porque va a ser mucho más difícil discriminar cada vez más con el tema de redes sociales y en internet, qué es una idea válida, que no, si tiene unos fundamentos buenos, si no. O sea, creo que al final nos están haciendo más tontos, pero que eso a la larga nos está, más que beneficiando a ellos, nos está perjudicando como país y como ciudadanos. Pero bueno, eso ya es mi opinión, no puedo decir yo nada.
Pero bueno, empecemos con las preguntas sobre este bloque de calidad educativa. ¿Se ha bajado el nivel educativo o simplemente ha cambiado el enfoque? Para mí, por conocimientos que me llegan a través de mis primas pequeñas, de lo que hacen en el colegio, creo que ha cambiado el enfoque. Creo que no tiene sentido que haya una asignatura que se llame Science. Me explico, mis primas se saben decir el hígado, los pulmones, el corazón y eso en inglés, pero no saben explicarlo en español. ¿Quieres que aprendan inglés? Pon, en vez de no sé cuántas había, 3 horas de inglés, pon 6 horas de inglés y cambia el método de dar inglés en España, por supuesto. Pero enseña bien la asignatura que tienes que hacer en español. Creo que saber decir palabras sueltas en inglés en ese tema no tendría tanto sentido. Por eso creo que se ha cambiado el enfoque. Eso es un ejemplo. Después, ha bajado el nivel educativo. Creo que ahora no se pueden suspender. Creo que ahora es acto o no acto, pero que pasan igual. Creo que tiene que haber una línea que separe los que de verdad se lo toman en serio o demuestran sus actitudes para pasar de curso y los que no. Ahí sí que no sé cómo debería hacerse, pero no puedes a alguien que aprueba todas pasar de curso junto con uno que suspende todas, porque no hace ninguno. No, o sea, yo creo, ahí opino, bueno, antes de responder a la pregunta como tal, respecto a eso, yo creo que sí que habría maneras de poder mirarlo, en plan, simplemente hacer una evaluación continua, que tú no solo estés valorando exámenes, es decir, yo siempre lo he pensado, me parece o sea, no me parece justo el hecho de que a ti te valoren todo lo que tú llevas trabajando durante un año en un examen cuando todo el mundo puede tener un mal día. Puede pasarte cualquier cosa en esa semana, o sea, yo siempre he puesto un ejemplo muy exagerado, pero yo decía, tú te llevas preparando toda tu vida para ser médico, tienes unas notas de bachiller increíbles, tienes que ir a la prueba de la EBAU y a ti justo esa semana se te muere un familiar, ¿cómo cojones vas a tener la mente preparada para hacer unos exámenes de 10 y jugarte toda tu vida a unas notas y a o sea, no me parece justo, creo que debería haber algo que fuera más continuo y en el que tuvieras, si realmente un chaval es lo que tú dices, si un chaval se esfuerza, intenta hacer todos sus deberes, intenta mejorar, intenta preguntar, hace sus trabajos. Sí, que no se le dé tan bien o que no saquen las notas, pero tú le estás valorando el esfuerzo. No, y el crecimiento que tiene del punto 1 al punto 10. Claro, o sea, es eso, es como si comparas que, yo qué sé, me lo invento. Yo desde pequeño tengo unos padres matemáticos y a mí en casa, en mis ratos libres desde pequeño, me han enseñado trucos de cálculo, no sé qué, yo qué sé, vamos por la calle y me enseñan a sumar números de matrículas, a no sé qué, juegos, y es algo que a mí se me da súper bien, pero lo tengo como innato, porque me lo llevan inculcando desde pequeñito y a mí no me cuesta. O sea, ¿soy yo mejor que tú? Imagínate que a lo mejor no se te dan también las matemáticas por el hecho de que yo tengo esa ventaja. O sea, no sé, creo que es eso, creo que todos llegamos ya a primaria con cada uno unos conocimientos más altos y más bajos de unas cosas y unas aptitudes. Tú deberías individualmente a cada alumno valorarles eso, su progresión, su punto de partida, su punto final, cómo va dentro de ese punto. O sea, porque por ejemplo yo, como situación personal, yo nunca me consideré realmente un buen estudiante porque yo era del que lo hacía todo a última hora, trabajos, exámenes, todo. Lo que pasa es que tenía facilidad, se me daba bien y aprobaba. Y sacaba muy buenas notas encima. Pero yo recuerdo de ver a gente en mi clase diariamente hacer los deberes, estudiar, Lo que pasa es que luego a lo mejor pues no le salía tan bien. Había gente que tenía nervios en el examen por eso, por presión de sus padres, por lo que fuera. Entonces, creo que es eso. Creo que se podrían valorar otros puntos de la educación y del aprendizaje que no dependieran de si apruebas o no un examen y que realmente fueran más justos con cada alumno. Y luego también creo que no debería, dentro de la misma clase, compararse los alumnos entre sí. Cada alumno es un mundo y no... O sea, creo que puede ser que fulanito,
que nunca se le ha dado bien las mates, que de repente saque un 6 en matemáticas, para él puede ser la hostia en comparación con Menganito, que se le dan de puta madre y saca 10 sin mirar un libro. Entonces, no sé, eso creo que luego también es, yo qué sé, cosas como leer las notas en alto. Y que delante de todos tus compañeros a ti te digan que has sacado un 3 y pico cuando todo el mundo ha aprobado. Sí. No sé, creo que hay ciertas situaciones que se deberían mejorar. Sí, o sea, lo quiero hablar en el tema de salud mental, Sí. pero es eso, creo que hay ciertas cosas que no tenemos a veces en cuenta y que pueden hacer mucho daño a la hora de desarrollarte como estudiante. Pero ya respondiendo, para mí lo del tema ha cambiado el enfoque. O sea, bajado el nivel educativo, yo creo que es que no es... Ni bajar ni subir. Es que no es bajar ni subir, es cómo se está dando. O sea, creo que ahora se están intentando innovar de una manera lo que tú dices, science. ¿Qué me estás contando? O sea, ¿cómo que science? ¿Qué puta mierda es esta? O sea, hablando claro, yo en inglés lo veía. O sea, en inglés, en educación física. Ahora te enseñan ciertas cosas en inglés. Pero ¿qué más me da que a mí me digan que esto se dice de una manera que de otra si no me explican las cosas importantes? Igual que el tema de la educación física, que es a mí lo que me toca. ¿Para qué cojones tengo yo que hacerle a la gente cuando no le he enseñado a correr, no le he enseñado a saltar, no le he enseñado a hacer un entrenamiento de fuerza, no le he enseñado qué es la resistencia, para qué sirven las vías anaeróbicas, etc. Y lo primero que haces es a unos niños que no sabes ni si han entrenado en su vida, si han hecho algo de deporte, les metes a hacer todos un test de Cooper o una Kuznavet o un tal y les dices que valen más o menos. Cabrón, ¿pero qué es eso? En plan, ¿qué o les vas a enseñar deportes? Ahora toca fútbol, ahora toca badminton, ahora toca... O sea, pero ¿qué le estás enseñando? Que no se enseñar. Bueno, no, encima, claro, jugar, eso es. Que jueguen ahí una hora y... O sea, no sé, yo es que veo que o sea, es que es un despropósito. Claro, luego se ríen, eres profesor de educación física, ¿qué es eso? Ah, jiji, los juegos, no es que... O las vaciladas de... Voy a ser profe de infantil, es eso. Es que luego incluso cuando tú vas a la universidad, que se meten con los profesores con lo que deberían ser los más respetados en todo el mundo, del rollo, que cuando yo sea mayor, mi hijo lo vas a tener en tus manos. Sí. No sé, o sea, creo que es eso, creo que más que cambiado el enfoque, creo que se ha perdido el enfoque. Creo que mi conclusión por lo menos es eso. O sea, creo que, no sé, de verdad que seguramente yo, si tuviera que encargarme de esto, no sé si lo haría mejor. Pero creo que por lo menos lo intentaría. O intentaría buscar a gente que estuviera preparada para ayudarme a hacerlo mejor. Pero bueno. ¿Estamos formando pensadores o memorizadores? Volvemos a lo mismo. Yo, para mí, la respuesta es corta. Memorizadores. Estamos creando pensadores. Porque no los estamos formando. Les estamos enseñando a pensar. Pero hay muchos... memorizadores. Perdón. Memorizadores. Pero es eso, les estamos enseñando a memorizar, no les estamos formando incluso, porque se le podrían enseñar técnicas de memorización, cómo funciona la memoria a corto plazo, a largo plazo, técnicas para que estudiaran mejor. O sea, es que creo que ni para memorizar los estamos formando bien. No, claro que no. Al final te llegaba el examen, lo que supieras lo plasmabas ahí, te llevabas tu notita y adiós muy buenas. Y si no, para septiembre. Y que me da mucha rabia porque esto parece que estamos o sea, como yo mi mensaje, que es así como muy rotundo, no es en contra de los profesores, muchas veces, porque encima hay profesores muy buenos que intentan cambiar las cosas y que el sistema no les deja. Porque si quieren cambiar y enseñar ciertas cosas es como, pues no está dentro de las unidades docentes o de la guía docente o de no sé qué. O sea, es complicado, porque además es eso, la gente que quiere dar un cambio... yo recuerdo gente en mi universidad que estaba o sea, profesores que de verdad para mí eran de 10 y que querían hacer las cosas muy diferentes pero no podían. Entonces es un poco, o sea, es más complejo de lo que estamos hablando aquí, que lo estamos hablando como que la solución es súper sencilla. Yo entiendo que no, que es muy difícil, pero bueno, o sea, creo que sí que se podrían hacer cosas por cambiar, pero bueno. Por lo menos intentarlo. ¿Crees que los profesores están suficientemente valorados y preparados? Creo que valorados no, eso por supuesto, pero no tanto ni por los alumnos, ni por los padres, ni, por el conjunto de la sociedad. Y después, preparados, yo solo puedo hablar de los que me han dado a mí, que por supuesto había unos muy válidos y otros que desde mi punto de vista no lo eran tanto. Pero tampoco he conocido a tantos profesores como para decir este está preparado, este no, y tampoco sabría cómo juzgarlo. No, al final aquí solo podemos hablar desde nuestro punto de vista.
O sea, yo creo que es eso. Primero, no te enseñan a valorar a tus profesores, hablo en general, ¿eh? Pero es eso, si a ti desde tu casa no te enseñan a ir a clase sabiendo que el profesor es la figura más importante que tienes en ese espacio de tiempo y de lugar, pues claro, ahí el problema no es de los profesores, el problema es de casa. Y creo que no se puede enseñar a unos niños a valorar al profesor cuando si suspendes es por culpa del profesor. Correcto. Nunca se mira hacia es culpa tuya o culpa nuestra, siempre es culpa del profesor. O el profesor es muy cabrón, el profesor es un vago. Sí, siempre la culpa... O sea, cuando está bien, los éxitos es de tu hijo. Pero si está mal, es culpa del profesor. Eso, pero bueno, esa es la mítica, la de siempre. O sea, no sé, yo creo que eso por el tema de valorados. Y luego preparados, creo que sería más importante muchas veces... La preparación que... No, te iba a decir en plan, más que la preparación en conocimiento, las aptitudes del profesor. O sea, yo he tenido profesores que recuerdo mucho más y me han dejado mucha más huella por lo atentos que han sido, cómo me han sabido aconsejar, cómo me han sabido ayudar, que lo que me han enseñado como tal de conocimiento. O sea, y tengo mucho más recuerdo y tengo mucho más... Eso, como que realmente aprendí mucho más como persona de ciertos profesores que como alumno, por decirlo así. Entonces creo que muchas veces es eso, es saber entender y saber ver qué tiene de bueno cada profesor, y que hay profesores que a lo mejor son excelentes técnicamente o a nivel de conocimiento, pero no saben hacer llegar o no saben motivar a los alumnos como deberían, y puede ser que un profesor menos preparado tenga a los alumnos mucho más enganchados por su forma de dar las clases, por su forma de llegar y conectarse con ellos. Entonces creo que es eso, creo que ni una cosa ni la otra. Creo que no están valorados ni por el propio sistema, porque ahora mismo tienes profesores que están de asociados en la universidad que saben muchísimo, son jóvenes, vienen con ganas, vienen con conocimiento actualizado, están todo el rato formándose, pero se les da un salario de mierda y se les pone a currar como locos. Sí. Y claro, pero se pretende que se sigan formando, que sigan dando más horas, que sigan dando mejores clases, pero sin recompensárselo. Entonces creo que es eso. Creo que estamos en un sistema en el que no se valora ni a los buenos profesores. Entonces, no sé, creo que es eso. Yo creo que es más problema de cómo está montado el sistema que no solo de la educación de los alumnos y los padres. Pero bueno, ¿por qué cada nueva ley moderniza, pero los resultados no mejoran? La palabra moderniza a mí me choca. Moderniza, no sé, lo que sé es que lo único que hace es cambiar ciertas asignaturas y liar más tanto a los profesores como a los alumnos. No se sabe ya religión, era religión o ciudadanía o algo así. No sé, creo que al final lo que quieres es que vayan en la dirección del partido político de turno. Al final no buscan ni modernizar ni atrasar, por decirlo así de alguna manera, la educación, sino simplemente llevarlos por el canal que quiere ese partido político. O sea, yo hablando desde mi punto de vista, claro, es que a mí lo que me cambió pues, cuando me pusieron la LOMCE, o sea, yo realmente, como yo el bachiller no lo estudié como tal en un instituto normal, vamos a decirlo así, porque yo estudié el bachiller internacional que se da en el Lancia, que es un programa que es como una preuniversidad. Es decir, nosotros teníamos el cuadro, no, o sea, como los contenidos del bachiller LOMCE, el normal, por decirlo así, pero nosotros a mayores teníamos, dependiendo de las asignaturas, había asignaturas que teníamos como nivel superior. Entonces tocábamos más cosas, pues yo qué sé, me alimento. Si en matemáticas se llevaba hasta probabilidad de esto, pues nosotros además hacíamos teorías de sistemas y ciertas cosas a mayores que aprendíamos, que nos enseñaban por cómo era eso. Y luego de cada asignatura tenías como un proyecto final de esos 2 años. En vez de verse como primero de bachiller y segundo de bachiller, se veía como un conjunto de 2 años, como si fuera una mini carrera. Entonces yo, por ejemplo, ahí sí que me di cuenta de que todo lo que te enseñaban y cómo te lo enseñaban estaba muy... O sea, nadie... En ningún momento veías tintes políticos en el sentido...
a ti no te estaban enseñando una cosa en función de eso, sino era como los contenidos son estos, lo más importante de estos temas son esto. Y por ejemplo teníamos una asignatura que eran como servicios sociales, que nosotros durante un año, pues yo recuerdo que estuve en una residencia de ancianos y en el centro de Alzheimer haciendo voluntariado, y otra que teníamos que era como, ahí no me acuerdo cómo se llama, era teoría del conocimiento, básicamente era como metaaprendizaje, o sea, tú aprendías de aprender y aprendías cosas o sea, era súper guay. Y teníamos filosofía, por ejemplo, molaba porque eran cosas que da igual que esté la derecha, la izquierda, la del centro, la de arriba, la de abajo en la política, o sea, que son cosas que a ti te nutren como ser humano. El hecho de entender, pues eso, de dónde venía cierta corriente de pensamiento, quiénes eran Platón, Aristóteles, entender ciertas cosas. O sea, creo que hay como ciertas cosas que aprender que te van a venir bien en tu vida, haya lo que haya afuera, en tu país, o sea, porque te van a hacer más grande como persona, sí, y te van a hacer más completo como ciudadano, como individuo y como todo. Entonces creo que es eso, creo que hay cosas que no puede ser que una ley venga y diga si esto es válido o no en función de quién esté en el poder. Sí. O sea, debería siempre buscarse que tengamos el ciudadano más completo en todos los ámbitos y que sea lo más, pues que tenga más inteligencia emocional, que pueda entender mejor entre ellos y que tengamos una sociedad más cooperativa, más solidaria, más empática. No sé, o sea, no entiendo cómo puede ser que llegue alguien y diga vamos a cambiar la ley de educación porque me apetece a mí y voy a cambiar esto, lo otro, esto. O sea, no sé, tampoco entiendo quién da el visto bueno a esos cambios de ley. Sí, yo no tengo... O quién dice, me refiero, quién realmente llega y dice yo me siento con el suficiente poder y la suficiente... Para decir que se aprende o que no. O sea, no sé, yo no me vería capaz de decir todos los niños de un país a partir de ahora, porque lo decimos nosotros, van a dejar de aprender esto y van a aprender esto otro, porque nosotros consideramos, bajo nuestra opinión, que es más importante. O sea, no sé, me parece loco, pero bueno. ¿El sistema debería ser más exigente o más adaptativo en función de todo esto que estamos hablando? Creo que más adaptativo en el sentido de que tendría que ir en paralelo con las tanto nuevas tecnologías como los nuevos conocimientos que se está teniendo. Y dentro de eso, tener un mínimo indispensable para que obviamente, la gente, hablamos de cursos, vaya pasando de cursos. Correcto. O sea, yo, por ejemplo, no sé si te suena el proyecto La Escuela Terra de Borja Vilaseca. Sí. O por ejemplo, que se hizo muy sonado la enseñanza que estaban llevando los hijos de Elon Musk y esta gente, que es como que ellos, en vez del sistema educativo como tal, ellos tienen totalmente distinto. No se evalúa por exámenes, se evalúa por trabajos, se evalúa por eso lo que estamos hablando de qué vas aprendiendo, cómo vas mejorando. Tienes asignaturas específicas de cosas de casa, cosas del futuro trabajo, inteligencia financiera, inteligencia emocional, no sé, o sea, cosas que realmente me parecen útiles para la vida diaria. O sea, creo que, bueno, lo vamos a hablar ahora en estas tres de aquí, en estos 3 bloques siguientes. O sea, para mí creo que debería ser más adaptativo por el hecho de que, tiene que ser más exigente a la vez, pero no puedes exigirle lo mismo a una persona que a otra. O sea, si quieres ser más exigente siendo justo, tienes que adaptarte a los diferentes perfiles. Capacidades. Que esto no significa que todo el mundo tiene que aprobar porque todo el mundo tiene que valer. No. O sea, tienes que exigirle y es eso, tienen que haber como unos ciertos requerimientos y de que si eres un vago, obviamente no te van a dar porque sí, ala venga, porque te lo mereces, pasa de curso. Sí. Pero si hay gente que de verdad tiene problemas a la hora de aprendizaje por X o por Y, o simplemente no tiene las mismas capacidades, sí que creo que ahí debería adaptarse de evaluar otras cosas más importantes. Porque si yo no tengo la capacidad de matemáticas, aprenderme no sé cuántas fórmulas o que recuerde de memoria cómo se hace una división de caja, yo no me acuerdo de dividir con una caja. Yo no me acuerdo hacer ahora mismo matrices, que recuerdo de multiplicaciones con matrices o cosas de matrices. Yo no me acuerdo de hacer una integral ahora mismo. Que seguramente, ¿qué pasa? Que yo ahora mismo le pregunto a esta GPT y le digo, oye, ¿me puedes explicar cómo se hacía esto? Y me pongo a practicar y seguramente lo aprenda. Pero es eso, ¿para qué ponerle tanto enfoque en que aprendamos cosas que luego vamos a tener al alcance de un clic?
Sí, porque la pregunta sería, dime la solución de x al cuadrado más y al cubo, no sé qué, y te da la solución. Es que en eso es, yo creo que se debería adaptar a los niveles que se vaya aumentando o realizando la sociedad. Creo que esa sería la mayor... O sea, poner las herramientas en manos de los profesores para que ellos sean los que formen a los alumnos para utilizar estas nuevas herramientas. Eso es. O sea, al final que se adapte a cómo va cambiando el mundo. O sea, porque al final, claro, no podemos obviamente comparar la educación que hay ahora con las tecnologías, con los recursos, con todo, con lo que se va aprendiendo y los conocimientos que se van actualizando a día de hoy, que hace 50 años, obviamente. O sea, claro que tienen que salir leyes que cambien la educación, pero que la mejoren, no que la cambien arbitrariamente. No sé, o sea, pero bueno, esperemos que nos llamen para la próxima ley, que nos avisen a nosotros, que ya lo hacemos nosotros. Siguiente bloque, me gusta bastante. Hostia, vamos por el bloque 3 y nos quedan 6 más. Hostia, igual tenemos que hacer 2 partes, porque llevaremos ya casi 1 hora. Sí, por ahí. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Bloque 3, educación y desarrollo personal. Creo que es de lo más importante y además en el resumen que tenemos sobre este bloque se habla de eso. El sistema ignora en gran parte la educación emocional, la creatividad o la gestión del estrés. Se priorizan notas y estándares sobre habilidades humanas y menos del 10% de los centros trabajan activamente la inteligencia emocional o los hábitos de vida saludable. Qué gran temor ahora. Primera pregunta sobre este tema que tenemos. ¿Por qué seguimos sin tener educación emocional en el currículo básico de nuestra educación? Creo que aparte, volvemos a lo mismo, no interesa. Creo que tampoco, ahí sí que de verdad habría que formar a los profesores para que puedan realizar esa asignatura, por llamarlo de alguna manera, que puedan transmitirlo a los alumnos, ya sea tanto niños como adolescentes, como ya universitarios. Creo que no estamos preparados para tener una conversación sobre nuestras emociones se ve mal al que saca sus emociones a la vista. O sea, no llores porque pareces débil, no llores porque eres una chica, eso se dice mucho, no tengas miedo porque hay que ser valiente. O sea, creo que tanto las frases que se dicen, tanto desde niños, desde los padres hacia los niños, como desde los profesores hacia los alumnos, creo que se deberían cambiar demasiado. Pero yo sí creo que, sobre todo lo que has dicho tú, que creo que no hay gente preparada, porque partiendo de la base de lo que hemos hablado antes, de que deberían estar gente que haya pasado por ello, o sea, gente que realmente tenga una educación emocional y una relación consigo mismo a nivel de lenguaje, de aceptar sus emociones, de saber gestionarlas. Creo que más que profesores deberían ser psicólogos que se especialicen en educación y que sean... Porque claro, es lo que hablamos antes, no es lo mismo qué habilidades o cómo tienes que estar preparado para dar este tema de inteligencia emocional o educación emocional a un niño de 6 años que a un niño de 16 años. Entonces, yo creo que así que seguimos sin tener eso porque no van a poner nunca, nunca, ojalá que lo pongan, pero dudo bastante que destinen los recursos y el tiempo que se necesita para formar a una base de profesores, y eso, yo para mi opinión, psicólogos, que deberían estar efectivamente. O sea, yo creo que dentro de cada colegio debería haber mínimo un psicólogo por, ya no a lo mejor por curso, pero por mínimo uno para primaria, otro para secundaria, otro para bachiller, incluso en la universidad, y que se dedicara a eso, a durante un año, a todos los estudiantes de tantas clases o de tantos cursos, pues ciertos seminarios o ciertas, a lo mejor entiendo pues que no... O sea, daría para bastante más que una hora diaria y con prácticas y con todo y 1.000 millones de cosas. Pero si no eso, o sea, mínimo que una vez a la semana tuviera una charla con los alumnos y hablando de cada semana una temática y pudiendo... O sea, creo que sería muy factible y muy fácil de implementar si se quisiera. Sí. Pero es eso, creo que no quieren. Y hablándolo ahora, creo que debería ser obligatorio que todos los alumnos
mostraran sus sentimientos, hablaran de sus sentimientos a la clase. O sea, creo que exponerse a ese miedo, no sé si llamarlo miedo, a hablar de sus emociones, de por qué lloras, qué te gusta, qué no, por qué te sientes mal, por qué te sientes bien. O sea, creo que esas cosas te harían crecer mucho a los alumnos. Y en general a todas las personas, claro, sobre todo a esas edades. Claro, pero incluso el hecho de poder hablar entre ellos, estar pendiente entre ellos, porque al final si se comparten y saben que a alguien le pasa algo, o sea, creo que haríamos... Más comunidad. Sí, o sea, creo que crearíamos desde pequeños una comunidad en la que ya no importaría tanto yo soy de primero, yo soy de segundo, yo soy tal, porque todos compartimos desde el mismo punto, y creo que también sería importante obligar prácticamente a que los padres fueran con los alumnos y que los padres también estuvieran en este momento, porque creo que muchos padres lo necesitan igual o más que de sus hijos. No, totalmente. Creo. O sea, opino muchas veces eso, el mítico padre que le llega un suspenso a casa y lo primero que hace es ir y echarle la bronca al profesor, o bueno, directamente niño, ya eso. Pues claro, ¿cómo va a aprender tu hijo gestión emocional o inteligencia emocional si... ¿Os enseñaron alguna vez a gestionar el miedo, la frustración o la ansiedad en el cole? No. O sea, la respuesta corta es no, y los ejemplos son: suspendes, ya no el profesor, sino en tu casa. No, es que eres tonto, es que no vale, es que eres un estúpido, es que te tienes que esforzar más, es que. O sea, siempre pasaba algo y nunca era un refuerzo positivo. O sea, bueno, no pasa nada, inténtalo más, o sea, jamás había... o por lo menos en mi caso. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo... Sí. Sí, 100%. O sea, yo, por ejemplo, en mi casa, mi situación muchas veces era eso de, a mí se me daban bien los estudios, a mi hermana a lo mejor no tanto, o incluso el hecho de comparar todo el rato, que a uno le dé mejor o otro, en vez de favorecer que en qué te podemos ayudar para ir mejorando, es como que ya la estás hundiendo sin querer, o eso, directamente que en medio de tu clase ya te digan como fulanito, has vuelto a suspender, o cómo te ha salido tan mal esto, o cómo se te puede dar tan mal lo otro, o frases y cosas que he llegado a escuchar de eso, de tú nunca vas a valer para esto, o eres un inútil para esto, de un profesor. Sí. Pero claro... Y cuidado con que llores en clase. Bueno, ya. O sea, ya... Claro, pero ¿cómo te van a enseñar esto si no lo tienen ellos dentro? Sí, es que al final es eso, o sea, ¿cómo pretendes que alguien enseñe algo que no ha pasado por ello, no ha aprendido, no ha echado tiempo tampoco de mirarse hacia adentro, ver qué tiene que mejorar, qué no? O sea, es eso, creo que debería haber unas formaciones para todos los profesores de estas cosas que pasa, que muchos seguramente pues se la sudará y no lo harán, o no, pero es eso. Volvemos a lo de antes. Creo que debería haber gente que esté dispuesta a pasar por este proceso primero para poder compartirlo y que realmente le salga el compartirlo y que quiera hacerlo. No que se lo obliguen, como si tú quieres mantener tu plaza, tienes que ahora que hacerte esta formación y luego empezar a hablarle a tus alumnos de esto. Pero bueno, ¿qué materias creéis que faltan en el sistema actual? Bueno, todas las que ponen y 25 más. Aquí salen finanzas, nutrición y comunicación. ¿Qué opinas? Que estoy totalmente de acuerdo con ella. Finanzas, creo que salimos del instituto, de la carrera, incluso de carrera de economía. Marta la hizo. ¿Sabemos leer una nómina? No. O sea, al final no sabemos hacer la declaración de la renta, que la hacemos a diario, o sea, a diario cada año. Pero ni entender eso. Es obligatorio, no sabemos entender. No entiendes tu nómina, no sabes cómo hacer un currículum. Sí. Antes, o sea, a ti te sueltan, tú has hecho todos tus años de primaria, la ESO, bachiller, te has hecho la carrera, te has hecho un máster, la mayoría, y de repente te llegas, sales de la... Si has tenido la suerte, como tuve yo, por ejemplo, de que tú al final te metes en unas prácticas y te cogen automáticamente, de lujo. Pero si no, tú acabas tu máster y dices... ¿Y cómo hago ahora? ¿Cómo he hecho un currículum? ¿Qué se hace en un currículum? ¿Qué haces lo primero? Tutorial de cómo se hace un currículum. Sí. O, ChatGPT, ¿me ayudas a hacerme mi currículum? ChatGPT ahora. Claro, efectivamente. Y antes de que existiera internet, pues ¿quién te enseñaba a hacer un currículum? O sea, eso, no sabemos hacer un currículum, no sabemos entender qué es lo que quiere una empresa de ti y cómo venderte a una empresa. No sabemos vender.
Sí. No entendemos que vender no es vender un iPad. Vender es saber comunicarte, saber... O sea, No, para mí... saber venderte a ti mismo. Claro, efectivamente, que es lo O sea, que haces cuando tú haces un amigo, o cuando sí. vas a ligar a una discoteca, o cuando... Te estás vendiendo a ti. O sea, creo que para mí, si tuviera que hacer una lista, debería haber una asignatura de inteligencia financiera, una asignatura de finanzas aplicadas a la vida, Sí. para eso, para que entendiéramos, que tienes que saber para si vas a buscar una financiación para una cosa, si Sí. vas a ir al banco y quieres pedir una hipoteca. Yo cuando llegue ese momento, pues preguntaré... No, sobre todo, y ya no solo eso, sino a nivel básico, ¿en qué se te va a ti el dinero? Gestión de finanzas personales, Sí, eso es. al final no tenemos dinero. Hostia, ponte a evaluar en qué se te va el dinero. A mí yo... Hasta hace poco, y claro, cuando en el momento en el que empiezas a darte cuenta y empiezas a echar números, dices, igual sí que se me va el dinero Es que hay muchos gastos por algunas basura, cosas por ahí. hay muchos gastos basuras que los hemos asociado y no nos damos cuenta de ello. Pero es eso, porque nadie te los enseña. No te enseñan eso, no te enseñan... Nosotros ahora estamos haciendo una mudanza. A mí nadie me dijo que hacer una mudanza, o sea, buscar para tener un contrato de alquiler, eso era más difícil que sacarte una oposición. O sea, es eso, no te enseñan qué necesitas, qué cosas tienes que saber tú a nivel de seguridad social, de dónde están tus cosas en la seguridad social, para qué sirven, por qué las quieres, cómo se contrata un seguro de no sé qué, cómo... eso ya estamos hablando mucho de la economía, pero hablando de otras cosas, nutrición. Sí, bueno. Tú no sabes, me refiero, no te enseñan nada de deporte, ya no de deporte, de educación física, es que la educación física es un... Es un tema muy amplio. A mi Pero gusto ya- es muy, muy duro, pero eso, que no te enseñen qué deberías hacer para tener una salud fuerte cuando vayas creciendo. Que no te enseñen que durante tu adolescencia es el pico donde tú deberías trabajar tu fuerza, tu coordinación, tus habilidades motoras, tu... O sea, es eso, que no te enseñen a ser una mejor persona en todos los ámbitos. Sí, o sea, ya en nutrición no sabemos, o yo no sabía por lo menos, hasta que me empezó a interesar diferenciar proteína, carbohidratos y No. grasa. O leer una puta etiqueta del supermercado. No, 100%. De verdad, hacer el esfuerzo por leerla porque... Y que eso no es que necesites la carrera de nutrición, o sea, tampoco te están enseñando, pero es eso, a saber diferenciar qué es un alimento, comida real o qué es un algo ultraprocesado. O sea, ¿cómo sabes de dos productos, pues cuál tiene más grasas, más carbohidratos, Sí. más azúcares, menos azúcares, cuál tiene más aditivos, cuál menos? O simplemente el entender, si tú quieres mantener tu forma física como la tienes, pues cuántas calorías necesitas al día, cuánto necesitas comer, en qué te merece la pena invertir tu dinero a nivel de alimento. O sea, cosas que tampoco creo que sean ya un hecho de ser mejor persona o no, sino sobrevivir. En plan, no te enseñan a Sí, sobrevivir. no, sobre todo, o sea, ya no sobrevivir, sino creo que para el gobierno es un gasto en salud, o sea, en centros sanitarios. Centros sanitarios Totalmente. creo que se ahorrarían tanto dinero si enseñaran cosas de nutrición básicas. Me suena, es que eso me suena yo de que sacaron cierto artículo, recuerdo yo de la carrera o cuando ya estaba fuera de la carrera de leerlo, de que se hablaba de eso, que la píldora, o sea, la pastilla más rentable que le saldría al país es que obligaran a hacer ejercicio deporte, físico, sí. obligaran a hacer deporte y se ahorraría mucho más en enfermedades, sobre todo en prevención de enfermedades. Eso. ¿Qué pasa? Que ahora mismo para las farmacéuticas, para el Claro. gobierno, les beneficia mucho más el venderte una pastillita y que tú si tienes dolores te tomes un ibuprofeno, te tomes un Enantium, te vayas y te pongas esto. O sea, aunque les cuesta más dinero, les es más rentable a la larga para ellos el tratar tus síntomas en vez de enseñarte a curarlos de raíz. O incluso paliarlos para que no Sí. salgan antes. Pero es eso. Aquí ya entramos en que yo no creo que falten materias como tal en el sistema educativo, sino que falta una mentalidad como país y como... O sea, falta un entendimiento de qué es lo importante realmente como seres humanos, Sí. que en clase no te lo enseñan. Entonces es eso. ¿Cómo gestionar una casa? Sí. Tú si has tenido suerte y tus padres pues te han enseñado a cocinar,
te han enseñado tal, pero como encima tus padres te hayan tenido así en palmitas toda tu Correcto. vida y de repente vayas a compartir piso en la universidad, a una residencia, El primer día hazte un huevo frito. ponte una lavadora, entiende cómo se pone una lavadora, un lavavajillas, la limpieza de tu casa, yo que sé, que no se puede mezclar ropa de un color, o sea, que son cosas que no te enseñan. Que las das por hecho y no. Entonces creo que es eso, creo que simplemente debería haber una asignatura que fuera la vida real. Te lo cuento. No nos hablan de relaciones amorosas, no te enseñan a buscar a cómo saber diferenciar lo que hablamos en el otro día del entorno. Tus amigos, tu pareja, qué necesitas simplemente para sentirte a gusto contigo mismo, tener una autoestima buena. O sea, para mí faltan tantas cosas antes de enseñarte los putos ríos de España. Sí. Pero bueno. O los reyes visigodos. ¿Será que no me acuerdo yo? ¿Será que se me da mal geografía? ¿Será eso? No, pero por eso volvemos a lo de que estén valorados los profesores. Creo que los profesores, los buenos profesores, deberían cobrar muchísimo más dinero. Hombre. Siempre y cuando sean capaces de transmitir todo ese conocimiento. Es que, siguiente pregunta. ¿Cómo habría cambiado vuestra vida si os hubieran enseñado todo esto desde pequeños? Radicalmente. Hostia. Pero es que ya voy a mi caso personal. Creo que yo igual no hubiera enfermado si desde pequeño me hubieran inculcado Todo lo todos que estos sabes ahora. conocimientos. Claro, 100%. Nunca se sabrá, pero yo estoy convencido de que si desde pequeño eso no se hubieran dado las condiciones necesarias para que mi cuerpo haya desarrollado esta enfermedad. 100%. O sea, yo aplicándolo a mi situación personal, yo creo que me hubiera evitado tanto sufrimiento y tanta pérdida de tiempo, dinero y energía en mi vida, y que creo que sobre todo ya no es en lo que me hubiera repercutido a mí, sino que hubiera sido capaz de empezar a hacer cosas mucho más provechosas para el mundo desde antes. O sea, ahora el podcast que estamos trabajando, si nosotros hubiéramos aprendido todo lo... Claro, vuelve al supuesto. Sí. Igual si no lo hubiéramos aprendido antes, no seríamos quienes somos, ni nos conoceríamos, ni etc, etc, etc. Pero, o sea, considero que la gente le podríamos sacar muchísimo más provecho, hablando así como de un punto de vista como de utilitarismo, podríamos ser mucho más útiles para el resto de personas del mundo mucho antes, porque entenderíamos mucho antes cuál es nuestra misión en la vida o qué se nos da bien para poder aportar, cómo podemos sentirnos felices con menos y entender cuál es de verdad el sentido de la felicidad en función de la siguiente pregunta. O sea, pone aquí, ¿se puede educar la felicidad o solo enseñar conocimientos? Para mí creo que van enlazados. Creo que si te enseñan a saber gestionar tus emociones, desarrollarás felicidad y, sobre todo, redirigirás todos tus conocimientos a buscar, es que es eso, una bola de nieve, esos conocimientos irán dirigidos al valor que tú puedes aportar para que tú seas feliz. No sé si me he explicado bien. Sí. Creo que los conocimientos que conseguirás desarrollar harán que aportes el valor de la cosa o del trabajo que a ti te hace feliz. Y que creo que, o sea, para mí la felicidad es la ausencia de sufrimiento. Es decir, tú en el momento en el que no tienes algo o sabes gestionar las cosas de tu vida para entender que aunque pasen cosas malas a tu alrededor, tú no eres menos feliz por eso, sino que es como una forma de ver la vida y cómo afrontas tú. O sea, yo creo que para mí la felicidad es más de actitud y de cómo tú entiendes las cosas de tu vida que de si estoy feliz. O sea, no es un estado, es pero porque tienes gestión emocional. Entonces, si desde pequeños nos enseñaran eso, creo que sería mucho más fácil que nosotros ya adquiriéramos un conocimiento y unas habilidades para luego desempeñar nuestro papel en el mundo laboral de una manera mucho más efectiva y mucho más útil que si tuviéramos que estar durante muchos años de nuestra vida, sobre todo la adolescencia y demás, en el que todas nuestras energías y todos nuestros esfuerzos están para ponernos la cabeza un poquito en su sitio. Sí. Pues creo que si nos lo enseñaran desde mucho más pequeños, hay ya piezas que se irían encajando mucho más y que quitaríamos muchos malos ratos y mucho pérdida de tiempo, llamémosle pérdida, pero porque se podría estar ahorrando desde mucho antes. Sí. Entonces, esa es mi opinión, un poco. Pero bueno, de nuevo,
Ministerio de Educación, llamadnos cuando queráis, que vamos para allá, os explicamos ahí un par de cosas. Hablamos del bloque 4 y dejamos el 5, el 6, el 7 y el 8, o sea, hacemos... Perfecto. Es que son 9 bloques, Sí. ¡La Virgen, niño! Sí, porque igual un podcast de 3 horas se os hace un poco largo. Yo creo que sí, yo creo que vamos a... Llegamos aquí, que yo creo que va a ser un buen punto. Vale. Y luego, si os gusta, tiramos con la parte 2. Spoiler, vamos a tirar igual, Sí, porque totalmente. nos gusta muchísimo a nosotros, pero bueno, tendréis la parte 2 cuanto antes. Esto me parece muy guay con lo que hemos hablado antes. La digitalización ha llegado sin una estrategia clara. El 90% de los adolescentes usa Internet a diario, pero la formación digital del profesorado sigue siendo insuficiente. La IA ofrece potencial, pero también riesgo de dependencia y pérdida de pensamiento crítico. Pregunta: ¿creéis que el uso de las pantallas ayuda o perjudica el aprendizaje? Yo creo que en ciertas asignaturas ayuda, pero creo que no se puede perder el papel. Opinión personal, a mí me gusta leer en papel, libros. Después creo que es inevitable ir al ordenador para buscar información, contrastar, buscar diferentes opiniones. Creo que necesitas internet, ordenador, iPad, lo que sea. Pero creo que ahí volvemos a lo de antes. Creo que el profesor que de verdad quiere enseñar cómo utilizar Internet tiene que ser por vocación y primero aprender él y después transmitírselo a los alumnos. Creo que además el gobierno, por decirlo así, no está poniendo de su parte para dar dinero a que los profesores cojan esa formación. Ni formación, o sea, ni para los profesores, ni luego que haya material para los alumnos para poder aprender todo eso. Pero yo sobre todo, o sea, aquí pienso igual que con las redes sociales. Si se enseña y desde el principio sabes los conocimientos necesarios para poder utilizarlo como una herramienta y no como una... O sea, siempre va a poder ayudar mientras enseñes cómo utilizarlo para que ayude. O sea, si yo desde pequeños les estoy enseñando a la gente que tú con una tablet puedes leer, puedes estudiar, y que sobre todo que entiendan que ahora mismo el proceso de aprendizaje y de búsqueda de información ha cambiado mucho y por suerte tú ya no tienes que cogerte una enciclopedia y buscar datos y buscar... O sea, tienes una manera de aprender y poder llegar a información mucho más rápida y mucho más efectiva. Entonces creo que debería ayudar el hecho de... O sea, tú al final les estás enseñando otro método de aprendizaje que es lo que van a utilizar en su día a día cada vez más. Y por cómo está siendo el desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial, cada vez va a ser más importante dominar el Internet y dominar las búsquedas en Internet y cada vez vamos a ir pasando a, en vez de escribir, o sea, yo por ejemplo, yo ya hace mucho que no escribo en papel porque yo me compré mi iPad para poder escribir y yo voy siempre con mi y yo hago mis apuntes y mis todos en una aplicación. Entonces, creo que va a llegar un momento en el que se lleguen a sustituir muchas formas de aprender y muchas formas de tener la información de otra manera, pero creo que no es ni mejor ni peor, es simplemente diferente y lo que tienes que hacer es enseñarlo desde pequeño en las escuelas para que los niños puedan utilizarlo para el bien y no para perderse en las redes sociales, perderse en el entretenimiento, sino que lo entiendan como una herramienta para potenciarlo. Pero ahí ya volvemos a lo que dijiste tú antes, que si desde pequeño nos enseñan a discriminar de cuándo es tiempo de ocio y cuándo es tiempo de educación, y dentro de esa educación saber qué página, por llamarlo así, qué página es buena y qué página es mala. Sí, eso es entender qué fuentes son fiables, qué no, qué hace que una fuente sea fiable. O sea, al final es eso, es crear un pensamiento crítico para la gente. O sea, es lo que ponía en la introducción. El riesgo no veo que sea tanto de dependencia o la pérdida de pensamiento crítico si nosotros desde pequeños les enseñamos cómo se utiliza para no perderlo. Pero insisto en que creo que no se debería perder el papel. Creo que escribir da unas conexiones neuronales. O sea, no es que crea, eso lo sé. Pero tú puedes escribir aquí. Sí, pero no es lo mismo. Pero yo es boli y además yo me cogí este que yo tengo, está puesto para que tenga como si tú fuera el tacto de un papel. No sé, yo ahí ya no lo sé, pero creo que no es lo mismo que escribir en papel.
O sea, yo entiendo lo que dices y que es verdad que eso, a lo que es el escribir y las conexiones que hay a la hora de aprender y memorizar está estudiado que es mejor. Pero desde el punto de vista de tema ya ecológico, Sí. que se pierda el papel, que todo se haga digital, claro, no sé hasta qué punto lo que ganas de no talar árboles lo pierdes en crear más baterías y más desechos tecnológicos, pero bueno. O sea, no sé, yo creo que como todo, creo que deberíamos simplemente enseñar a la gente desde pequeños que nos enseñaran para cuándo es uno y para cuándo es otro. Y que creo que hay un momento para todo. O sea, yo es verdad que los libros, a mí me gustaría tener mucho más hábito de lectura, pero a mí me gusta más leerme un libro en papel que leérmelo en una tablet. Pero es eso. O sea, yo creo que es porque tampoco nos han dicho en qué momento se debería usar uno, en qué momento otro, para qué es mejor uno, para qué es mejor otro. Entonces, si hubiera más educación sobre esto, pues la gente tendría las respuestas desde antes y estaríamos preparados para poder usarlo como la herramienta que es. Yo ahí se lo puedo decir a la gente, a la playa digital, fuera de la playa llevar papel. ¿Por qué no el papel a la playa? Porque es un engorro. En cuanto se levanta un poco el viento y la arena, adiós libro. ¿Sí? Sí. Ay, pues a mí me gusta, a mí al revés, a mí me gusta llevarme a la playa. Yo cuando estoy muy Es que a mí en me Porto... la verdad es que a mí la playa me da un poquito de asquito. Pero yo eso también, yo soy bastante... Donde esté una piscina, Sí. a mí que me quiten la playa. Pero bueno, haremos un podcast, piscina o playa, ¿qué preferís? ¿Dónde está el equilibrio entre usar la tecnología como herramienta y no como distracción? Creo que lo hemos hablado Sí. ahora mismo y creo que es darle las herramientas necesarias al niño para que sepa discriminar cuándo es tiempo de ocio y cuándo es tiempo de estudio, por decirlo así. Y sobre todo, enseñar al niño a utilizarlas adecuadamente en ese aspecto. Correcto. En el aspecto en el que... Y desde muy pequeños, desde tú al final, si a tu hijo con 1 año, 2 años, para que se distraiga y te deje tranquilo, le estás poniendo una pantalla delante todo el rato, pues claro, desde pequeño ya le estás enseñando que esa es la manera de distraerse y en cambio, si tú a él le dices, mira, vamos a ver esta serie, te voy a poner esta serie porque, joder, pues los dibujos, que luego también habrá seguramente dibujos que te enseñen cosas de... educativos, eso es, sí, o sea, de dibujos educativos y que digas, pues vas a tener tu tiempo para poder ver estas series y que encima le están viniendo bien para aprender cosas y que lleguen con más conocimiento a la primaria, infantil, a lo que sea. Pero es eso, aquí ya depende de tanto tus padres como tus profesores, de cómo te enseñen y cómo te eduquen en este ámbito. Entonces, sí, yo creo que cuanto más educación haya al respecto y desde antes, mejor. Porque cada vez yo ahora recuerdo que yo tuve el primer móvil, ¿con qué serían? Con 13, 14 años. Pero es que ahora hay niños que saben usar el iPhone mejor que yo con 7. Sí. Y tú ahora mismo le dejas el móvil y el chaval te sabe entrar a YouTube, buscar no sé qué, en Instagram, no sé qué, descargarse la música de... Entonces, es que claro, es que viven con ello, o sea, nacen con ello. Claro. Ya es otro tipo de... O sea, aunque nosotros sonemos ahora muy viejos diciéndolo, pero es que es otra generación completamente distinta. Nosotros no nacimos con los teléfonos táctiles, Eso ellos es. han nacido con el teléfono táctil. Es que ellos no es que hayan nacido con eso, es que ellos han nacido con que en casa pueden tener un ordenador, un móvil, una tablet, la tele inteligente y pueden tener una cámara inteligente de fotos también. Y la Alexa. Bueno, claro, eso es. Y que en su casa igual las persianas se bajan diciéndole, Alexa, baja las persianas. Alexa, enciéndeme la luz. Sí. Entonces, claro, ya la forma de que se va a desarrollar su cerebro en cuanto a cómo ve las tecnologías y cómo lo ve todo, pero bueno, parte de lo mismo. Educación de los padres, educación de los profesores, educación del entorno. Si queréis saber más de eso, ver nuestro episodio que hablamos el otro día del entorno, bastante importante. Siguiente, me gusta, porque aquí podría haber aprovechado y podría haber dicho, la IA, como yo. La IA, como puede ser ChatGPT, ¿puede reemplazar a un profesor o solo complementarlo? Totalmente lo puede reemplazar. Y ya no solo a un profesor, como dije en el primer podcast o en el segundo, no me acuerdo, a un médico, a cualquier profesional con los prompts adecuados y la suficiente guía, creo que te puede dar una información muy, muy completa, incluso mejor que algún profesional. O sea, creo que ahora mismo esto va a depender de cómo se enseñe a primero, utilizarla, correcto. Cómo tú sepas utilizarla y cómo sepa la gente que sabe utilizarla enseñar al resto de gente a utilizarla. Porque es eso, o sea, yo cada vez
me considero que sé meterle mejor los prompts porque he ido practicando y sé más o menos cómo responde, y yo no sé nada en comparación con gente que de verdad sepa entender el deep learning que hay detrás de una inteligencia artificial y cómo... Entonces es eso. Al final, un profesor que ahora mismo no se actualice y que no sepa que dentro de su campo tiene que estar en formación continua, hay IAs que van a estar 1000 millones de veces más formadas, porque yo a una IA ahora mismo le puedo decir: sobre este tema, quiero que me actúes como si fueras tal profesor de esto, especialista en tal, y con este contexto que yo te doy específico, quiero que me busques esto, lo otro, sabiendo que solo puedes entrar en estas fuentes de información. O sea, si tú sabes meterle realmente la información correcta a la IA, a ti te va a devolver una información que muchas veces los profesores no van a saber. No, y más que nada también porque la IA conoce tu situación. Ya. Y porque va aprendiendo sobre ti. Sí. O sea, creo que ahora mismo la IA no puede haber nada ni nadie que la supere. Conociéndote a ti, tanto como te conoce ella, y metiéndole los prompts adecuados. Sí. O sea, a ver, es que al final, claro, le estamos volcando todo el conocimiento que sabemos, entonces es normal que llegue un momento que es eso, que si la sabemos utilizar bien, yo para mí sí que puedo llegar a reemplazar a un profesor. ¿Qué pasa? Creo que es muy difícil que reemplace a un muy buen profesor que sabe utilizarla y sabe utilizarla como un complemento. Correcto. O sea, si creo que los que mayor provecho sacan a ChatGPT, que es el que estamos utilizando, es el que sabe mucho de ese tema y utiliza ChatGPT. Correcto, porque vas a ver discriminar una cosa y saber cuándo es cierto, cuándo no, cuándo le falta información, cuándo no. Entonces creo que sí. Creo que si te va a reemplazar o va a ser un complemento va a depender de si tú te formas y si tú sabes darle el uso a la herramienta que tiene. Pero bueno, es lo que llevamos hablando, las dos preguntas de antes. ¿Deberíamos enseñar programación y pensamiento digital desde primaria? No sé si a nivel de programación. Programación no sé, pero pensamiento digital seguro. Y si es antes de primaria, mejor. O sea, yo creo que ahora mismo un niño debería saber lo que es una IA, lo que es, yo qué sé, en plan, para hablar así de temas de... O sea, debería saber lo que es Internet, lo que es un servidor, lo que es una red Wi-Fi, lo que es el Bluetooth, lo que es... o sea, todos los sistemas que usamos en el día a día a nivel tecnológico y digital debería ser algo que todo el mundo sepa lo que es. No que entienda eso, programarlo o tener que saber de... Pero que tú entiendas lo que es, para que si en algún momento te encuentras con alguna de estos programas o alguna de estas herramientas a nivel digital, sepas un poco por lo menos lo que hace. Creo que debería enseñarse desde cuanto antes mejor. Pero es eso, porque te están preparando primero para usarlas y segundo para estar preparado para entender de dónde vienen esas informaciones o esas cosas, porque va a llegar un momento en el que la IA a través de una imagen te va a poder hacer un vídeo con tu cara, con tu voz, con tu todo, y quien la use para el mal va a poder hacer mucho mal. Entonces, si yo no estoy preparado y no sé, o sea, si yo entiendo las capacidades que tiene una herramienta, voy a saber tanto usarla mejor como también protegerme de ella. Sí, correcto. Entonces, yo creo que debería ser algo esencial y cada día más, porque cada día la tecnología va a seguir progresando, va a ser más accesible para todos y se van a poder hacer cosas cada vez más locas que ni nos imaginamos. Pero bueno, para esto ya podemos hacer un podcast sobre inteligencia artificial con Álvaro y que nos explique un poquito más. Y última pregunta de este bloque, y yo creo que después de esta vamos a cortar el primer episodio porque yo creo que igual va a ser una locura. ¿Estamos educando para un futuro tecnológico o para un pasado analógico? Simplemente la vida nos está llevando a un futuro, por decirlo así, tecnológico, aunque ya es presente. Pero más que nada porque es la vida. O sea, va evolucionando y creo que el crecimiento es exponencial y cada vez no va a ir a por 1, sino va a ir a por 3 o por 4. Y creo que es inevitable. Que quieres ser un romántico y quedarte en la cueva, pues te puedes quedar, pero creo que te quedas muy atrás. O sea, es eso. Creo que tampoco se puede olvidar lo analógico en el sentido, por ejemplo, cuando tuvimos el apagón. O sea, que a ti te enseñen cómo funciona un horno de leña, cómo se... o sea, me refiero, cosas... Pero son situaciones muy puntuales. Pero no olvidar el hecho de que
la tecnología no se enseña porque es que es eso, porque sea como lo nuevo y lo que tiene que enseñarse, sino porque va a llegar un momento en el que todo va a ser tecnológico. Sí. Tu banco, el poder pedir un análisis, pedir algo de medicina, llevar a tu coche a reparar, comprar en el supermercado. O sea, va a llegar un momento en el que el 99% de las tareas y las actividades de tu día a día van a depender de algo que sea tecnología. Sí. Entonces, no es que te estén educando para un futuro tecnológico, sino que es que el futuro va a ser tecnológico, entonces te están educando para lo que se viene. No porque quieran quitarse de lo que no es tecnológico, sino que es que cada vez está más... o sea, tú ahora mismo, es que todo, o sea, ahora mismo hay inteligencias artificiales que te hacen perfumes y tú vas a una tienda en la que lo que hay es un robot gigante que se lo pides. Y tú le llegas y ya no hablas como un dependiente. Cada vez que están haciendo más, tú ya vas a una tienda de ropa y no tienes... Va a dejar de haber tantas dependientas o dependientes que te puedan echar una mano con cualquier cosa. Porque yo, por ejemplo, Sandra, trabaja en una tienda de ropa y ellas en una de al lado de donde está ella ya han quitado a personal porque han metido máquinas que te hacen los cobros, te hacen las devoluciones. ¿Qué pasa? Que todavía sigue habiendo personas que gestionan esas máquinas, pero en el momento en el que todo el mundo aprenda a usar esas máquinas, esas personas que hacen ahí. Si va a llegar un momento en el que tú, es lo mismo, en el centro comercial hay un de sushi. Sí. No sé si has comido alguna vez en el de allí. ¿En el de León Plaza? Sí. No, o sea, había comido, pero antes de que... Pues tienen unos robots que te llevan la comida y te recogen los platos. Locura. Entonces tú tienes literalmente es como una bandejita con una cara aquí, o sea, una pantalla que es una cara, y tú pides en tu mesa, en la tablet, y a ti te llega el carro con tu comida, coges la comida, le dejas los platos y se vuelve directamente a la cocina. Entonces, claro, es que o te actualizas o te actualizas. Me refiero, el mundo no va a parar por ti. Correcto. No vas a llegar a una tienda y vas a decir, oye, yo es que no entiendo estas máquinas. Ah, vale, pues para eso voy a contratar a un camarero solo para la gente que no sepa utilizar una tablet. Pues no, pero es eso. Tampoco creo que sea el hecho de, todo lo que no sea digital lo toma por culo. Sí. No es eso. Pero el mundo está yendo hacia una dirección y o te adaptas o te quedas atrás. Sí, no hay más. Y punto. Entonces, es que me mola mucho todo lo que se viene en los siguientes temas, pero bueno, creo que como primera parte yo creo que está bastante bien. Sí, bastante bien. Así resumen de lo que llevamos hablado, ¿qué es lo que más te parece o que más te llama la atención? O sea, sobre todo que creo que no habría que... o sea, no tendría que haber tantas diferencias dentro del mismo país. Creo que los profesores deberían ser vocacionales. Y ahora, o sea, creo que se debería tanto los niños como los padres, creo que deberían tener una educación tanto emocional como digital. Creo que esas cosas son obligatorias en la sociedad actual. O sea, creo que como país el hecho de que tú te centres en que tus alumnos desde más pequeños sean más empáticos, se sepan gestionar emocionalmente, entiendan hacia dónde va el mundo a nivel de tecnología y se preparen para ellos. Y sobre todo que haya una comunicación buena y que haya una educación circular entre profesor, padres y alumnos y que todos seamos una piña, que rememos hacia el mismo punto, va a hacer que como país mejoremos infinitamente. Ahí está en que les merezca la pena o no a los que gobiernan este país. Pero, creo que podríamos empezar a introducir cambios muy pequeños que creo que no necesitarían tantos recursos económicos y así, si no es más cambios propios en lo que tú dices, en la educación de los profesores y que los profesores de verdad quieran hacer un cambio real en la gente y que con eso podrían cambiar 1000 millones de cosas maravillosas. Pero bueno, de nuevo, Ministerio de Educación, pegarnos un toque y os comentamos. Pero no sé, creo que es eso. Creo que mi resumen de todo lo que llevamos es que creo que hay cambios muy pequeños desde las propias casas y desde los propios centros educativos que se podrían hacer que no necesitarían nada incluso a nivel del gobierno, sino que simplemente si dentro de los colegios se hicieran formaciones para los profesores o simplemente todos remaran en la misma dirección para formar a los mejores alumnos,
todo al final yo creo que eso sería una bola de nieve, que todo lo bueno que vas a hacer por esos alumnos te lo van a volver, o sea, te va a volver en algún momento como sociedad. Sí, pero antes de cerrar, quiero dejar claro que para que un profesor tenga la vocación de mejorar y formarse, creo que debería sentirse más valorado tanto por el alumno como por los padres, como por la sociedad. Correcto. Creo que al final es bidireccional. Sí, y eso, y sobre todo premiar tanto económicamente como eso, como en valoración y como en que esté mucho mejor visto el hecho de que un profesor tenga las ganas de mejorar y de ser el mejor profesor posible para crear los mejores alumnos posibles. Porque al final no dejas de, en esas edades, estar moldeando el pensamiento y la forma de ser de una persona, entonces que al final es que estás creando a las nuevas generaciones. Sí. Entonces, yo creo que es eso. Todo parte de valorar mucho más a los profesores y al sistema que tenemos, que podría ser increíble, pero que igualmente parece que lo estamos odiando y aún así tenemos una educación pública y o sea, que damos gracias, que yo lo comparo ahora, lo pienso el otro día que miramos una carrera en Estados Unidos, te puede llegar a costar casi 50.000, 40 y pico mil, 50.000 euros anuales, o sea, dólares anuales. Sí. Entonces, es eso. Ni nosotros mismos como estudiantes valoramos la educación que tenemos. Totalmente. Entonces, nada, habrá que poco a poco ir cambiando ese mindset. Para ello, mindset de la mesa. Ya lo sabes. Y así que nada. Segunda parte pendiente. Segunda parte pronto. Queremos interacción bidireccional. Sí, por favor. Vuestra hacia nosotros también. Y sobre todo, dejadnos cosas que queráis que toquemos en la segunda parte, totalmente. sobre lo que hemos hablado esta primera. Intentaremos espaciarla y dejarla para que tengáis la oportunidad de ver el episodio, de comentarnos y de poder añadir todas esas opiniones y todas esas preguntas o temas que queráis que hablemos, y así, joder, que hagamos un episodio mucho más chulo y tocando cosas otra vez. Que sobre todo que os interese a vosotros. Eso es. Para daros un poquito así de spoiler sobre los temas que nos queda un bloque de entorno familiar y social, educación y futuro laboral, educación global y comparativa en función de nuestro país con el resto del mundo, temas sensibles y debates sociales y cómo reinventar la educación. O sea, creo que son cosas muy potentes las que se pueden venir en la segunda parte, así que todo lo que queráis... Igual para la segunda parte podríamos contar con Marta. Intentaremos hablar con una profesional del campo que nos puede dar otra imagen, o sea, otra opinión sobre todo y otro punto de vista. Entonces, intentaremos que la segunda parte sea increíble, chicos. Nada, espero que os haya gustado. Y muchas gracias por escucharnos. Y ya sabéis. Por suscribiros. Darle like, comentario y de verdad que, joder, que nos motiva muchísimo todo. Así que todos esos comentarios y todas esas críticas, de verdad, nos encantan. Así que muchísimas gracias, chicos, y nos vemos en el siguiente. Chao.